Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta. Aprende a cuidar a los que amas, mientras te cuidas a ti mismo. Cuidémonos. Conducido por el doctor Carlos José Gómez. Hola, bienvenidos. Les saluda el doctor Carlos José Gómez. Este espacio está dedicado a las personas que cuidan. Indudablemente, pues, los cambios que requieren el tener que dedicarse a cuidar a otra persona por alguna enfermedad pueden alterar las dinámicas familiares y requieren ajustes para organizarse y dar los cuidados en casa en las nuevas rutinas. De las familias hablamos en el episodio pasado y si te interesa te motivo a que busques el episodio número 2 al terminar el que estás escuchando. En esta ocasión pues nos centramos en los efectos del cuidado a nivel individual, teniendo presente pues que en la mayoría de los casos gran parte de la responsabilidad suele caer en una sola persona, en el cuidador principal o cuidador primario. Y pues esto no es una tarea fácil y puede tener repercusiones a nivel físico y mental, creando desgaste. De ahí pues que este episodio lo dediquemos a hablar del agotamiento, del desgaste, el burnout a causa de la carga de los cuidados. Para ello en esta ocasión contamos con el doctor Leonel Ayala, médico psiquiatra. Bienvenido doctor, es un placer tenerlo en este espacio de compañía y cuidados. Buenos días, pues mucho gusto por considerarme, es un placer poder estar aquí y brindar esta ayuda a la población. Escogí pues mezclar un poco el tema burnout, carga de los cuidados, en parte porque el término burnout, síndrome del quemado o más formalmente el síndrome de desgaste ocupacional puede ser más o menos conocido por los oyentes y quizás en las últimas 2-3 décadas se ha venido popularizando. La carga de los cuidados pues sí tiene algo otras connotaciones que iremos viendo, pero creo que puede ser un marco que nos sirva para hablar al respecto. En ese sentido, de una manera práctica, ¿qué fuera el burnout? Pues el burnout o el quemado, como lo decían, el síndrome del quemado, realmente es una situación bastante compleja que de hecho surgió no como un trastorno mental, sino que se consideraba como una respuesta a las condiciones sociales, laborales. En ese sentido, pues me llama la atención que buscando información en el DSM todavía no se considera tal cual como una enfermedad. Sí, de hecho, actualmente en el DSM-5 se ha introducido en cierta manera situaciones que provienen del estrés laboral, situaciones así. Sin embargo, no se considera como tal el síndrome del burnout. Ahora, el síndrome del burnout es una situación que involucra un desgaste físico, mental, emocional, cualquiera de las tres o las tres, y que se va acompañado de una reducción en la productividad de la persona, de la motivación, la pérdida en sí de ciertos objetivos. Ahora, el síndrome del burnout, para definirlo así también y compararlo, muchas veces puede parecer una depresión. Sin embargo, una depresión o la diferencia, una serie de características de la depresión, ¿verdad? Más síntomas y todo. Sin embargo, de las principales diferencias es que el síndrome del burnout involucra una parte específica de la vida de la persona. En su mayoría, pues, la situación laboral, ¿verdad? Que el término fue acuñado respecto a lo laboral en una primera instancia. En cambio, la depresión, pues, involucra todo aspecto de la vida de la persona o del paciente. Por ejemplo, si tenemos a dos personas, una con depresión y una con burnout, por situación laboral, venimos y a las dos las llevamos a un paseo, a Roatán, digamos, un lugar así bonito, relajante. La persona con burnout tiene la capacidad de disfrutar una vez ya no está en el trabajo, digamos, ¿verdad? El viaje a Roatán pues lo va a disfrutar, va a pasarla bien, familia, amigos, lo que sea. La persona con depresión no. La pueden llevar al mejor lugar del mundo, con las mejores cosas del mundo, y siempre va a estar deprimido.
¿verdad? No va a disfrutar, podrá disfrutar alguna situación específica, ¿verdad? Que ya sobrepase ya lo usual, lo normal, pero siempre va a tener ese aspecto depresivo, pérdida del disfrute, que no se ve como tal en el burnout. Ahora, por supuesto, el burnout puede llevar a una depresión, ¿verdad? No las excluye, No son excluyentes. ¿verdad? Pero como tal, como a manera general, pues hay que saber diferenciar también entre depresión y burnout, que eso realmente es papel pues, del médico, ¿verdad? Especialista, Claro. sí. En ese sentido, pues, en su respuesta recalca la particularidad del factor estresante, ¿verdad? Que es lo que podría determinar lo que le llamamos de una u otra forma, ¿verdad? En el campo de los cuidados hablamos de carga en los cuidados en el sentido del grado en que las personas cuidadoras pueden percibir en que su salud física, su salud psicológica, los horarios, la vida social, incluso pues su estado financiero pueden ser dañados a causa de brindar cuidados informales. Y cuando esta situación lo sobrepasa, pues vemos el síndrome del cuidador. Y quizás pues muchas veces todo esto empieza con cuidados esporádicos, en el sentido de que llevo a mi madre a alguna consulta, le recuerdo a mi esposo que se tome los medicamentos, pero en la medida que la enfermedad se vuelve más desgastante y afecta las capacidades funcionales, se termina convirtiendo en un trabajo de tiempo completo. Para que los oyentes se hagan una idea, los cuidadores de personas con cáncer le dedican en promedio 33 horas a la semana al cuidado. Y los cuidadores de personas dependientes mayores de 65 años hasta 11 horas al día de cuidados. Y hasta el 42% de los cuidadores de personas con cáncer realizan tareas de enfermería o médicas, como administrar medicamentos o manejar bolsas de colostomía, esas bolsas que se les ponen a las personas cuando se les extrae alguna parte del intestino. Entonces me hace pensar de que los cuidados en sí mismos pues son laboriosos, ¿verdad? Necesitan esfuerzo, responsabilidad y generan estrés. Entonces, ¿cuál fuera esta diferenciación entre el burnout tal cual y el síndrome del cuidador o el estrés relacionado con la carga de los cuidados? Pues realmente son términos bastante similares y lo podemos ver como que el síndrome del cuidador es una derivación, una ramita del gran burnout, ¿verdad? Y de hecho en algunos, actualmente también se conoce como el síndrome de burnout del cuidador, el síndrome del quemado del cuidador. Entonces, ahora si queremos diferenciarlo como tal, el burnout se usa o nació para describir situaciones, todo lo que mencionaba, respecto al trabajo, situaciones laborales. Y el síndrome del cuidador, pues de hecho, lo dice el nombre, ¿verdad? De la persona que brinda cuidados a alguien. Surgió de hecho como en personas que cuidaban a pacientes con enfermedad de Alzheimer, que se empezó a ver más que todo que requieren grandes cuidados a medida avanza el Alzheimer, que son problemas de memoria, ¿verdad? Pierden funciones básicas de la vida diaria, se llaman, de cuidarse, bañarse, comer por sí mismos, vestirse. Entonces, claro, necesitan a alguien que los esté cuidando prácticamente todo el día. Entonces, sin embargo, obviamente hay más personas que requieren cuidados, como lo mencionaba, las personas con cáncer, las personas con mayores de edad, de 60 años ya, que han tenido diferentes situaciones de enfermedades. Y realmente, como personal de salud mental, pues muchas personas, por ejemplo, esquizofrenia, trastornos bipolares que están deteriorados, diferentes tipos de problemas de memoria, de demencias como el Alzheimer y otros tipos, van a requerir cuidados casi con seguridad al avanzar en su vida. Entonces, ahora, la diferencia pues es eso, ¿verdad? Una surge básicamente por el trabajo y otra surge por los cuidados que se otorgan
a una persona, ya sea familiar, puede ser que hay muchos que la vecina le pagan una cierta cantidad, que lo toman como un trabajo. Sin embargo, esta situación es bien complicada porque aquí viene otro factor que ayuda o digámosle, potencia el síndrome del cuidador, que no es tomado como un trabajo, ¿verdad? Incluso he tenido pacientes que pasan cuidando al familiar. Entonces, las demás de la familia le dicen, digamos que ella se queja, suele ser más que todo personas femeninas las que brindan cuidados. Se queja de que se siente cansada, de que se siente fatigada, que quiere salir. Y le dicen la familia, pero si ni trabajas, si solo pasas en la casa cuidando al paciente, a la señora, a la mamá, a la abuela. Entonces, esta situación que es como descalificar el trabajo, llamémosle, minimizar lo que ella siente, puede ser hombre, por supuesto, el cuidador, lo que él o ella siente, todo esto promueve más la parte psicológica del síndrome del cuidador. Sí, incluso pues el burnout al inicio siempre salió ligado a los trabajadores que se dedicaban a cuidar personas, más o menos ahí surgió, después se fue viendo en otros campos laborales e incluso pues quien sea un poco más curioso, las investigaciones de burnout suelen realizarse en trabajadores de enfermería o médicos, ¿verdad? De hecho, sí, hay una escala de burnout, una herramienta que nosotros usamos para medir para darle un puntaje, ¿verdad? Y ya más objetivo, que hay una versión de la escala que es para personal de salud. Ujú. Entonces, me llama la atención cómo en realidad siempre ha estado un poco relacionado con este aspecto y aunque claro, pues sí hay diferencias, digamos, hay una situación psicológica particular, aparte pues de la descalificación de los esfuerzos, existen problemas familiares en el trabajo, pues quizás no hay esos roces familiares por lo que pasa, incluso pues ver el sufrimiento de un ser querido lo puede diferenciar del estrés laboral que pueden padecer pues, los profesionales de la salud cuando no tratan familiares. Claro. Y en parte pues por eso lo quería juntar así los temas para visibilizar la fuerza de trabajo de los cuidadores informales, ¿verdad? Y cómo pues a pesar de que realizan una labor de incalculable valor para la sociedad al suministrar un trabajo que la salud pública no puede cargar, pues no se toma en cuenta como laboral, ¿va? Se tacha pues que es otro tipo de servicios. Como mujer te debería gustar porque estás cuidando, Exacto. o es tu familiar, entonces como que todo debe salir del corazón y es parte, pero eso no quita que sea una carga de las cosas, ¿va? Y el otro punto, pues que considero que el burnout se ha estudiado un poco más y pueden haber pues más recomendaciones o conocimientos que han surgido al estudiarlo que le pueden ayudar pues a las personas cuidadoras a afrontar la carga de los cuidados. En este sentido, pues, ¿qué cosas nos pueden ayudar desde la perspectiva del burnout a lidiar con el agotamiento o el desgaste que puede surgir ante los cuidados en casa? Bueno, en primer lugar, tener bueno, antes de eso, percibir lo negativo, ¿verdad? Comprender cuando se está llegando a un síndrome del burnout, a un síndrome del cuidador. Por ejemplo, bueno, yo he hecho visitas domiciliares, ¿verdad? A las casas de pacientes la mayoría son con deterioros cognitivos, problemas de memoria, Alzheimer, que realmente ya no pueden ni ir a la clínica, ¿verdad? Por la situación, la condición en la que están. No porque no puedan caminar, sino que porque si lo sacan se Se pierden, se pueden desorientan. ir. Ajá. Entonces, se encuentran personas incluso que no son de la familia nuclear, digamos hijos o nietos, digamos propiamente, sino que son primos que vienen de otros lugares, de otras áreas geográficas
y que o llegan todos los días o pues prácticamente ya viven ahí. Y son situaciones no de 8 a 4, de 7 a 3, ¿verdad? Como un horario laboral per se, sino que 24 horas al día. Hay momentos en los que, por ejemplo, llaman a una ayuda psiquiátrica o geriatría, por ejemplo, que también ve hay mucho de esto, porque el paciente sí, llamémosle paciente, no duerme, entonces está dormido en el día, momentos en los cuales la persona cuidadora no puede dormir y no duerme de noche, entonces tampoco deja dormir al cuidador, entonces ahí se está desgastando tanto el paciente, ¿verdad? Como tal, que no descansa bien, y el cuidador, entonces ya son dos pacientes, digamos. Sí. Entonces, reconocer cuándo se está entrando o pues ya se está en un síndrome del cuidador es el primer paso, creo yo. ¿Y cómo Ah. cómo se manifiesta? Hay fatiga, ¿verdad? Lo que había mencionado, cansancio, el hecho de, por ejemplo, despertar y decir, otra vez tengo que cuidar, otra vez tengo que estar aquí. Ese deseo de ya no hacerlo, ¿verdad? Que es algo, suena duro porque obviamente estoy cuidando a mi mamá, estoy cuidando a mi abuelo, a mi abuela o un familiar cercano, pero pasa, Sí. ¿verdad? Entonces, eso. También el hecho de, en un punto, bueno, cambios en la alimentación, cambios en el sueño, ¿verdad? Que ya no duerme bien, ya sea porque no puede dormir bien o porque tenga que estar cuidando, preocupado, que un ruidito y se levantan. También algo bien difícil y es duro de aceptarlo por parte de la persona con el síndrome del cuidador, que puede llegar el momento de sentir enojo, incluso odio contra la persona a la que se está cuidando, de pensar, "Ay, ojalá que ella se muera", ¿verdad? Pasa. Y esto cabe recalcar que no es algo propiamente malo de la persona, ¿verdad? Que no es por maldad que lo esté pensando. Y le comento esto porque es algo bien difícil, pero bien común, ¿verdad? Y aceptarlo cuesta bastante. O sea, el pensar, ojalá que ya se muera, ¿verdad? Que no es algo que obviamente uno pensaría, pues, pero llega a tal grado el síndrome del cuidador que pueden empezar a surgir estos pensamientos. Entonces, como primer punto, reconocer cuando ya se está o se está llegando o ya se está como tal en un síndrome del cuidador. En segundo lugar, buscar ayuda. Generalmente, la persona que está en esta situación pues acude a sus familiares, amigos, y en muchas ocasiones, por supuesto, ayudan, ¿verdad? Vaya, hoy lo voy a cuidar yo. Tenés razón, vamos a dividirnos los horarios, ¿verdad? Sin embargo, y me atrevería a decir que quizás la mitad de las personas que hacen esto se ven con lo que mencionaba antes, con si no pasa nada, si Ella siempre lo ha hecho. ajá, yo trabajo 8 horas en un lugar estresante, vos no vas a cuidar a la familia, ¿verdad? Vos no trabajás o cosas así, ¿verdad? O si te damos todo aquí, la comida, digamos, agua, todo eso. Entonces, es incluso a veces más complicado que un trabajo formal de ir a la oficina y regresar a la casa, porque es 24 horas, sin una remuneración como tal, con más responsabilidades, ¿verdad? Entonces, aquí viene la segunda parte de la ayuda, que también existen los profesionales de salud, ¿verdad? Acercarse, en general, pues un personal de salud, médico, ¿verdad? Lo puede orientar, pero los que manejamos estas situaciones somos los psiquiatras o los psicólogos, ¿verdad? Que le pueden ayudar a manejar esta condición, a manejar el estrés, a brindar otras herramientas que ya voy a platicar. Y en dado caso, pues ya se haya convertido en una depresión, obviamente el psiquiatra, ¿verdad? Que, bueno, también el psicólogo, pero digamos en el aspecto de los medicamentos, pues el psiquiatra. También hay otras medidas, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio es sumamente recomendado. Nosotros
Ya tanto psicólogos como psiquiatras, pues recomendamos el ejercicio a todos, ¿verdad? Sí, No solo... a mí se me hace interesante cómo a veces olvidamos pues que somos cuerpo y mente, Claro. ¿verdad? A veces nos separamos y nos abstraemos y decimos, no, lo que pensamos, que no sé qué. Pero todo está bien relacionado. Y en este caso, pues el ejercicio puede hacer que nuestra mente descanse, digámoslo así, o genere cierto alivio, ¿verdad? ¿Qué otras medidas de los cuidados como del cuerpo, pues también pueden ayudar? Comer bien, una buena alimentación, como les mencionaba anteriormente, cambios en la alimentación es uno de los alteraciones que hay en este síndrome. Entonces, vigilar una buena alimentación, porque si ya sea estoy comiendo mal o estoy tomando menos líquidos, por ejemplo, me estoy deshidratando, eso favorece a un desgaste físico y el desgaste físico favorece al desgaste mental. También un buen sueño, ¿verdad? Hay que vigilar el poder tener nuestro espacio de sueño. Una medida muy importante es crear nuestro propio espacio, ¿verdad? Un espacio para nuestro cuidado, que no tenga nada que ver con cuidar. Pero no significa, vaya, hoy vamos a sacar llamémosle al paciente al parque, porque entonces lo va a estar cuidando, pero en el parque. Sí. E incluso más cuidados porque se puede ir, se puede correr si es que camina. Hay más factores de los que uno debe estar pendiente. Entonces, es cuidado de la persona que está en el síndrome del cuidador, no cuidado de la misma persona en otro lugar, Sí. ¿verdad? Esto, pues, tener ya sea solo, ir a pasear, ir a descansar, irse a la casa, con amigos, ir a disfrutar, ¿verdad? Una actividad que hay que tener en mente que aunque sea nuestro familiar al que estamos cuidando, también nosotros somos una persona. Sí. Y también nosotros necesitamos cuidado, ¿verdad? Entonces, otras medidas, por ejemplo, no sé si habrá escuchado o los que escuchan este podcast, el mindfulness. Uh-huh. El mindfulness es una técnica bastante compleja, ¿verdad? Se puede pensar como solo cerrar los ojos, imaginarnos en un lugar, pero realmente nos enseña relajación, nos enseña a, por así decirlo, apartar nuestros pensamientos, ¿verdad? A enseñarle al cerebro cuándo cada pensamiento tiene su hora, su lugar, y de esta manera botamos estrés. Y el mindfulness realmente ayuda bastante, ¿verdad? En la práctica psicológica, psiquiátrica. Y obviamente, pues en este caso el mindfulness, que es del síndrome del cuidador, que tiene que ver bastante con el estrés, ayuda el mindfulness. Ok. Otra cosa, pues que los oyentes deben tener en cuenta que entre mejor esté la situación para la persona que cuidan, pues menor será la carga que puedan experimentar con las tareas, ¿verdad? Si se disminuye el dolor, se manejan las náuseas u otros síntomas debilitantes, pues sentirán menos laborioso su trabajo. O a veces pues contar con una andadera, con una silla de ruedas, equipo para el baño, ya hace que las tareas sean más fáciles y que también pues nuestro ser querido esté más cómodo, ¿verdad? Y claro, siempre habrán situaciones que nos sobrepasen, ¿va? Siempre hay enfermedades angustiantes y no siempre se puede mantener todo en equilibrio. Y siempre hay etapas pues más demandantes en toda enfermedad. Y puede que al inicio, pues cuando recién tomamos esta tarea, la hagamos con la mayor intención, con el mayor ímpetu, pero este tipo de energía no se puede mantener siempre, ¿va? Y más si de verdad se hace con este entusiasmo así tan desmedido de tratar de ayudar, ¿verdad? Y con el tiempo podemos tomar cierta distancia para sentirnos como protegidos, ¿va? Y este distanciamiento puede generar cierto alivio, pero a grado de un poco de frustración. Hay otros, pues, que ante la nueva responsabilidad lo pueden ver como algo demasiado exigente y se sienten abrumados y se ven paralizados. Digamos que están estos dos extremos, ¿va?
Y todo esto pues me hace pensar en lo importante que es la actitud con la que tomamos la decisión de cuidar a algún familiar o algún ser querido desde el inicio. Entonces, no sé si hay alguna recomendación en cuanto a si estamos empezando a cuidar a alguien o nos vemos que en el futuro puede ser posible que nos toque cuidar a alguien, cómo fuera la mejor manera de adoptar esta nueva responsabilidad desde un principio. Fíjese que lo que mencionaba en principio de esto que decía, si se logra un buen cuidado de la persona, mejoran mucho y disminuyen los cuidados que hay que brindarle. Por ejemplo, un paciente, un caso de un paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? De estas visitas domiciliares que les hablaba, que no dormía, se agitaba, se desorientaba, en la noche estaba despierto, en el día dormía por poquito, digamos. Entonces, obviamente, los cuidadores, que eran un hijo y una prima de este hijo, estaban ya, tal vez no en el síndrome del cuidador ya extenso, pero sí entrando. Entonces, al manejarlo, realmente se le mejoró el sueño, ya los cuidadores podían dormir. Y con ayuda de una fisioterapeuta, una fisioterapista, pues se les puso unos rieles para andar en la casa, en la misma casa. Y la fisioterapista pues lo hizo al paciente unos ejercicios, unas rutinas. Después me estaba contando el hijo que ya el mismo paciente camina, hace sus tramos, él solo, con supervisión, por supuesto, pero eso ayuda mucho, porque aparte de que, bueno, ya duerme bien el paciente y los cuidadores, el paciente hace ejercicio, que también a él le está haciendo beneficio, ¿verdad? Disminuye el estrés de ambos cuidadores y del paciente, disminuye la agitación del paciente. Entonces, con medidas básicas, digamos, ¿verdad? Que suelen olvidarse, pero son básicas, se logra un gran cambio. Entonces, si tenemos o si estamos empezando a ser cuidadores o próximamente ya vemos como que vamos a necesitar cuidados o alguien pues cercano a nosotros va a necesitar va a ser cuidador, en primer lugar, entender bien la enfermedad, ¿verdad? Que esto, pues en parte responsabilidad también si es que está con algún personal de salud, el paciente, digamos, preguntarle a esta persona, sea cual sea su especialidad, qué implica la enfermedad, qué es la enfermedad, el diagnóstico concreto, tener bien los tratamientos. Por ejemplo, en muchas personas pues me enseñan unas tablas que hacen con las diferentes horas de las medicinas y todo, que eso obviamente ayuda a tener un horario fijo, en vez de estar cuál iba, qué pastilla nos dijeron, cuál iba ahorita, que eso también descontrola al paciente, no tener un horario fijo. Hacen cajitas con los pastilleros, con las horas y todo bien ordenado. Eso simplifica mucho, ¿verdad? Ahora también, pues, tanto recurso online ahora con el internet, ¿verdad? Que está todo. Con este aspecto hay que tener cuidado. Hay que tener ¿verdad? cuidado. Yo aquí con los oyentes, igual todo lo que nosotros digamos, pues, solo es un inicio para poder acercarse a donde un profesional y tomar medidas particulares y personalizadas, ¿verdad? Igual todo lo que oigan, nada es un tratamiento, nada es algo que ustedes deben hacer, pero sí es información que los puede guiar a tomar mejores decisiones. Entonces, sí sean como alcanzativos con todo lo que puedan escuchar en los medios. Claro, en internet está todo, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo equivocado. Entonces, yo siempre sugiero que si leen algo, está bien informarse, está bien leer,
pero consúltenlo con el especialista, ¿verdad? El médico, un personal de salud en este aspecto de los pacientes, porque muchas veces se toman acciones por alguna literatura en línea que no son las mejores, ya sea que sea un tratamiento inadecuado o para el paciente en específico sea el inadecuado, aunque el tratamiento sea correcto, digamos, para otro aspecto. Entonces, pero siempre está bien informarse, por supuesto. Ahora, también tener un plan de cuidados, por ejemplo, lo que hemos venido hablando, una sola persona no puede, ¿verdad? Hay que tener presentes que no somos, no podemos hacerlo todo, ¿verdad? Por supuesto, al principio la persona que empieza cuidando va a poder hacerlo todo, ¿verdad? Bueno, depende de la salud mental previa, pero en general, digámosle, se puede, lo pueden hacer todos, lo cuidan 24 horas al día, 7 días a la semana o 6 si le dan un día de descanso. Le hacen la comida, lo bañan, todo. Pero rápidamente se van a empezar a desgastar. Entonces, y esto es con seguridad. Nadie puede mantener un ritmo de 200 kilómetros por hora por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, entre mejor dividida esté el cuidado del paciente, más fácil va a ser para los cuidadores y menos riesgo va a tener de entrar en este síndrome del cuidador, que es bien fácil entrar en el síndrome del cuidador, ¿verdad? Igual que en el burnout, pues en el aspecto general del burnout. Entonces, platicar con la familia, platicar con, bueno, no sé si, por ejemplo, si tienen acceso a un cuidador especializado como cuidador, como un enfermero, ¿verdad? Que brindan cuidados en salud, pero dividirse los cuidados, hacer un plan, digamos, por decir un ejemplo, 3 personas, un día cada una, van a cuidar al paciente con enfermedad de Alzheimer, con Parkinson, con lo que sea, para que también estas personas tengan espacios para ellas mismas, que es lo que hablábamos también dentro de las medidas para cuidar del cuidador, y que no recaiga todo sobre una sola persona. Entonces, entre más conocimiento se tenga, mejores cuidados se van a poder brindar, y la división de los cuidados para cuidar del cuidador, ¿verdad? Sí, esto se me hace importante porque muchas veces, pues, o no entendemos todo lo que representa la enfermedad, o nos exigimos mucho y pensamos, pues, que ese mal momento que puede estar pasando nuestro familiar es culpa exclusiva del cuidador, ¿va? Cuando hay tantos factores de la enfermedad que pueden hacer, pues, que hayan periodos malos. Y a veces, pues, solo organizar bien las cosas nos puede dar esa sensación de aire fresco, ¿verdad? Sí. Y la idea es que aunque las medidas de cuidado puedan ser las mismas, pues las tareas se experimenten de una forma que sean menos desgastantes, ¿verdad? Claro, hay cosas que quizás no podamos cambiar a nuestro gusto en el sentido, pues, de los horarios de la medicina, o enfermedades como la demencia en la que se recomienda cierto orden o rutina, ¿va? Pero se puede tener una organización que haga que las tareas se experimenten de una manera más significativa, que es lo que también me llamó la atención investigando sobre el burnout, sobre la importancia un poco de nuestra actitud o de cómo experimentamos la situación, porque la situación va a ser la misma, va a ser la de alguien que queremos mucho sufriendo y que demanda, pues, recursos que si no estuviera enfermo no se tuvieran que invertir en ello, ¿verdad? Tanto Claro. tiempo, económicos y todo esto. Entonces la situación en sí misma no es algo que nadie quiera, ¿verdad? Pero nuestra propia percepción puede cambiar. En este sentido, pues, no sé si hay algún insight o alguna recomendación de cómo podemos lograr experimentar las tareas de una manera más significativa. Las tareas de cuidador. Las tareas de cuidado. Sí, por supuesto, mentalizarse primero que
es una actividad que requiere esfuerzo, ¿verdad? Es un trabajo no por ser el abuelo, el papá, el hermano, deja de ser un trabajo, ¿verdad? Algo que requiere trabajo no específicamente remunerado, sino que algo que requiere un esfuerzo físico y mental y emocional. Por lo tanto, va a tener como consecuencia un desgaste físico, emocional y mental. Entonces, también como recomendación, si alguno es familiar del cuidador, amigo del cuidador, que también tener en mente que el cuidador puede necesitar cuidados, ¿verdad? No solo el paciente, ¿verdad? Con Alzheimer, con Parkinson, con esta enfermedad. Entonces, tener en mente que también el cuidador puede sufrir. Sí, en este punto, pues, gran parte pues, de la idea del podcast es que pueda llegar a otras personas aparte de los cuidadores Claro. y que se hagan conscientes de que estas personas que están dedicando su vida a cuidar, pues también necesitan apoyo, ¿verdad? Y pues si eres un familiar de alguien que cuida o sos el hijo y tu mamá se encarga de tu abuela, tantas situaciones, pues también hacerte consciente de que puedes ayudar de diferentes maneras, aunque no sea tu responsabilidad principal la persona en situación de enfermedad, ¿verdad? El apoyo siempre será bien recibido. Sí, el hecho de tener un paciente o un familiar que es paciente con una enfermedad crónica, una enfermedad mental que requiere cuidados, realmente afecta a toda la familia, ¿verdad? Porque es un cambio en la dinámica familiar, ya tiene que haber alguien destinado a cuidar, alguien que va a estar brindándole atención a este otro familiar, ¿verdad? Que requiere cuidados. Entonces, tener en mente que en sí la dinámica va a cambiar. El hecho de que alguien que no es propiamente el cuidador trabaje de cualquier cosa, de 7 a 3, de 8 a 4, de lo que sea, obviamente va a sufrir estrés en su trabajo, ¿verdad? Todo trabajo no está libre de estrés, pero también tiene que aportar al cuidado del paciente, ¿verdad? Si bien va a haber, ojalá que más de unas 2, 3 personas a cargo de los cuidados del paciente, pero todos en la familia tienen cierto grado de responsabilidad sobre el cuidado del paciente. El hecho de solo decirle al cuidador, vaya, yo le voy a cuidar 2 horas, ¿verdad? Anda, hace algo. Solo ese espacio de 2 horas le va a brindar un gran descanso al cuidador, porque incluso muchas veces ser cuidador es más fatigante que ser empleado en otra cosa, eh, porque aparte de la responsabilidad, llamémosle laboral, si lo queremos ver así, que tiene a cargo, tiene la responsabilidad emocional de que es el familiar, el abuelo, el padre, el hermano. Entonces se agrega ya la parte emocional, ¿verdad? Y psicológica del cuidador. Sí, también pues, se ha visto que las estrategias de afrontamiento basadas en la negación y en la evitación solo hacen pues que aumente la percepción de la carga de los cuidados, que ésta se sienta como más pesada y se asocia con la angustia emocional. Vamos, pues que negar lo que está pasando o desentendernos de las responsabilidades solo hará que las percibamos como más agobiantes. Y aunque está claro pues que se requieren esfuerzos para adaptarse a la nueva situación de enfermedad y que nadie pues quiere padecer una enfermedad y lo que esto conlleva, el hecho de cuidar en sí mismo no es una situación mala y el hecho pues que decidas ayudar y cuidar a algún ser querido pues se basa en tu sentimiento de empatía, amor, responsabilidad con esta otra persona. Entonces hay aquí quienes ven una oportunidad de crecimiento personal y aquí llamo yo a los oyentes a tener una actitud positiva ante la adversidad. Y no quiero caer pues en el discurso barato de piensa en positivo, no es el punto, ni tampoco pues en romantizar el sufrimiento. Hoy con el cáncer, tanto
influencers romantizando todas estas cuestiones. No es el punto, sino pues el de que hay que pensar en lo que podemos hacer, en las cosas que podemos cambiar, en las cosas que podemos mejorar, en vez de estarnos sentados y recriminando o solo pensando pues en lo difícil que está la situación. En este sentido, pues tomar medidas y ser activos. Así se ha visto que la resiliencia pues ayuda con los sentimientos de ansiedad, depresión, percepción del dolor, la angustia emocional, y ayuda a tener pues estrategias de afrontamiento efectivas y positivas, en particular en las enfermedades oncológicas, pero quizás se puede extrapolar a otras áreas del cuidado. Lo que le quiero preguntar es qué es la resiliencia y en especial pues cómo podemos cultivarla. Es que la resiliencia es un término sencillo y complejo a la vez. Sencillo desde el punto de vista que se puede evidenciar como la capacidad que tenemos, que cada persona tiene, de afrontar las diferentes situaciones de la vida. Afrontarlas positivamente y la capacidad de disminuir las reacciones negativas. Complejo en el sentido de que no, digamos, es un conglomerado de cosas, de factores personales, la personalidad, el carácter, la inteligencia, ¿verdad? Todo esto, que vienen pues desde que nacemos prácticamente. Por eso es que nosotros observamos, para poner un ejemplo diferente al tema actual, que en una catástrofe, por ejemplo, un grupo de personas va a entrar en un cuadro depresivo, por ejemplo, y otro grupo no. O una situación más individual en el trabajo, por ejemplo, que alguien tiene un conflicto laboral con una jefatura, una persona se puede deprimir o puede entrar en un gran cuadro de ansiedad, y otra persona pues obviamente va a tener una respuesta que se enoje, que se sienta mal, triste, lo que sea, pero no entra en un trastorno mental. Entonces aquí viene la resiliencia. Ahora, en primer lugar, en el aspecto de cómo cultivarla, reconocer nuestras capacidades, ¿verdad? Se puede, por ejemplo, hacer una vista hacia atrás de nuestra vida, cómo ha sido nuestra respuesta a las situaciones difíciles, que no necesariamente tiene que ser un terremoto. Puede ser una situación laboral, una situación con la familia, cómo hemos respondido nosotros, cómo nos ha afectado a nosotros. Incluso, un ejemplo tonto, pero se quemó la cena y cómo reaccioné para resolver la situación. Se quemó la cena, aventé todo y ya no comí. O se quemó la cena y, bueno, pidamos comida, ni modo. Me enojé, pero me sentí triste porque no pude, pero busqué una alternativa. Entonces, a raíz de esto, de nosotros ver cómo ha sido en general, ¿verdad? No es que vamos a sentar cada día de nuestra vida a analizarlo, pero cómo ha sido en general nuestra respuesta a las situaciones difíciles en la vida. Como bien decía, pues una situación difícil no solo es el terremoto, puede ser algo que se ve tan sencillo, pero que ocurre diariamente como quemar la cena. A raíz de esto podemos buscar ayuda también, ¿verdad? Resolver las situaciones que nos impiden a nosotros tener una respuesta menos negativa, si queremos verla así, o más positiva ante las diferentes situaciones que van a ocurrir en la vida. Entonces, porque de esta manera, si nosotros tenemos resueltas o tenemos herramientas para afrontar la vida de una manera más funcional, de una manera más positiva, brindar cuidados también se nos va a hacer más, entre comillas, más fácil, ¿verdad? Porque es diferente afrontar exactamente los cuidados, el gran estrés que implica el cuidado, si nosotros sabemos manejar el estrés, que si no sabemos manejar el estrés, ¿verdad? Esto no quita que si yo sé manejar bien el estrés, que por decir algo, está el o la cuidador y ha sido enfermero o enfermera, que obviamente tienen más conocimientos de cuidado, no implica que no va a ser un estrés, ¿verdad? Y que requiere las mismas medidas que hemos hablado. Pero obviamente va
a ser un poco más fácil enfrentarlo. Ya para ir terminando, pues recordarle a los oyentes y a los cuidadores en especial, pues que puede llegar el momento en el que requieran la ayuda de algún profesional, tanto de la salud física como mental, y no solo para la persona que están cuidando, sino también para ustedes mismos. Tienen derecho a enfermarse, tienen derecho a ser cuidados y está bien. ¿A qué profesionales? Ya al inicio medio lo mencionaba, pero me gustaría que lo recalcara. ¿A qué tipo de profesionales se pueden acercar? En primer lugar, creo que lo más importante es saber buscar ayuda. O, bueno, antes que eso, saber aceptar, ¿verdad? En salud mental existe este problema por el tabú, la imagen que se tiene en la psiquiatría, en la psicología, de que cuesta mucho aceptar cuando uno tiene un problema. Depresión, ansiedad, síndrome del cuidador, burnout, cualquier otra cosa. Entonces, como hemos venido hablando, pues todo este espacio, hay un gran conjunto de síntomas, signos, que nos pueden orientar. Entonces, si lo tenemos, aceptémoslo. El hecho de no aceptar, o lo que mencionaba anteriormente, de esconderlo, de negarlo, no lo quita. Al contrario, lo empeora. El hecho de esconder las emociones, de esconder de lo que pensamos, no lo está tratando. Al contrario, se está acumulando, como la olla de presión, ¿verdad? Y está creciendo. Y eventualmente va a estallar y va a ser peor. Entonces, si nosotros reconocemos que tenemos algo, un síndrome del cuidador, por ejemplo, en este caso, aceptémoslo. Pues ni modo, ya está. Entonces, lo que hay que hacer es buscar ayuda, ¿verdad? Ahora, el personal de salud que maneja estas situaciones, pues somos los psiquiatras y los psicólogos, ¿verdad? Claro, solo porque no tenga o no conozca un psicólogo o un psiquiatra no significa que no va a buscar ayuda. Se puede acercar a cualquier personal de salud, médicos generales, a las unidades médicas del seguro o unidades de salud, y ahí pues igual se puede orientar. Entonces, los psicólogos, los psiquiatras, manejamos o tratamos de brindar herramientas para afrontar mejor la situación, herramientas para manejar el estrés que está viviendo, herramientas para manejar el conflicto que quizás se esté dando, o como mencionaba anteriormente, el hecho de una persona que ya esté en un síndrome del cuidador, de pensar, lo odio al familiar, ¿verdad? Digámosle, quiero que se muera, que son ideas difíciles, pero pasan. Entonces, de afrontar las emociones que se está generando por esta idea, que cuesta tener esa idea, ¿verdad? Ahí que está y está y está y no le puede decir, porque si yo le digo, por ejemplo, yo cuido a mi abuelo y le digo a mi hermano, mira, yo estoy pensando que quiero que se muera, se va a ver muy mal, ¿verdad? Sí. Pero obviamente, pues ese es nuestro papel, ayudar a manejar las emociones en general que se presentan, ¿verdad? El estrés, el enojo, puede haber tristeza, ansiedad, ya sea con herramientas psicológicas como con medicamentos, ¿verdad? Que esa ya es la parte de psiquiatría como tal. Entonces, buscar ayuda, reconocer cuando se tiene un padecimiento, buscar ayuda y acercarse, pues, psicología, psiquiatría, somos los que manejamos este aspecto. Y obviamente acercarse a otro tipo de personal de salud específicamente para cuidados del paciente, ¿verdad? Sea geriatra, que también en conjunto con los psiquiatras somos los que cuidamos o los que brindamos la ayuda más que todo a ese tipo de personas, ya sea pues cardiólogos, endocrinólogos, lo que sea, que requiere el paciente, ¿verdad? Eso sí, una recomendación adicional, tener cuidado de todas las enfermedades del paciente, ¿verdad? Porque obviamente si el paciente tiene Alzheimer, por ejemplo, pero tiene también un problema de la próstata, digamos que es un paciente masculino, y si desarrolla enfermedades de vías urinarias, infecciones, claro, tiene el Alzheimer, pero el problema es que no se cuidó la sonda, que no se cuidó la orina del paciente.
Entonces, ver al paciente como tal, no como un todo, perdón, no como una enfermedad de, es que tiene un Alzheimer o un Parkinson, y vamos a descuidar otra parte, porque eso obviamente va a complicar todos los cuidados. Bueno. Ok, a los oyentes, pues, si quieren que hablemos más específicamente de cómo gestionar el estrés, podemos profundizar en el mindfulness, en el ejercicio, la comida o vicios del pensamiento, digámoslo así, pues nos lo pueden comentar y estaremos encantados de hacer un episodio específico dirigido a eso. Y muchas gracias, doctor Ayala, por estar aquí con nosotros. De verdad, se lo agradecemos mucho y esperamos pues que los oyentes también hayan apreciado este espacio con usted. Y no sé si tiene algunas palabras de despedida. No, muchas gracias por considerarme para este día. Siempre es bueno que la población se informe, más que todo en psiquiatría, en psicología, en salud mental es a veces mal visto, ¿verdad? A veces se supone que no tenemos que sentir cosas negativas, pero es parte de la humanidad, es parte de la vida. No todo es felicidad en la vida. Entonces siempre es bueno tener conocimiento al respecto para aprender a reconocer cuando alguien necesita ayuda, cuando nosotros mismos necesitamos ayuda y en medida de cómo poder ayudarnos o ayudar a otros, ¿verdad? Y a los oyentes, pues muchas gracias sinceramente por escucharnos y esperamos pues hacerles compañía y que se sientan acompañados. Este podcast es gracias al Centro Cultural de España en El Salvador, a los estudios de la Radio Tomada y a la producción de saludmv.com. Aprende a cuidar a los que amas, mientras te cuidas a ti mismo. Cuidémonos. Conducido por el doctor Carlos José Gómez.